Feria de Guernica. Cada semana, los vecinos de la comarca de Busturia tienen una cita en este tradicional mercado. Muchos se conocen entre ellos, aunque solo sea de vista. La mayoría son de la zona y probablemente alguna vez se hayan cruzado en alguna calle o plaza de la comarca. Esto ha sido así en los últimos años e incluso siglos. Retrocediendo en el tiempo, sus antepasados compartieron el mismo espacio. Amaya, por ejemplo, está convencida de que sus raíces están bien ancladas en Cortezubi, concretamente en el caserío Garacabe. Amaya y otras 155 personas han participado en la investigación llevada a cabo por el grupo Biomix de la Universidad del País Vasco. El punto de partida fueron los restos humanos encontrados en la cueva de Santimamiñe. Los investigadores pensaron que el ADN de las piezas encontradas podría tener continuidad entre los habitantes que actualmente ocupan la comarca. Inicialmente realizamos un trabajo, un análisis de ADN de restos de la cueva de Santimamiñe. Encontramos allí varios ADNs de interés, linajes muy antiguos, y pensamos que tal vez tuvieran una continuidad entre las personas que actualmente viven en la misma región. Toda la documentación que hemos encontrado pues en papeles que hemos ido viendo en la iglesia o en registros de bautismo son todos provenientes de Cortezubi. Entonces, ¿desde cuándo? Pues ¿Desde cuándo? Años, pues son... imagínate, pues pueden ser 200 igual, más, pues, sí. Una cosa así, muchos años. Nos gustaría continuar el estudio pues, con las personas que están en la zona viviendo actualmente para ver si podemos encontrar continuidad entre aquellos antiguos pobladores de la zona de Santimamiñe que pudo fundar esta región y los que actualmente vivís aquí. A pocos kilómetros del caserío Garacabe se encuentra la cueva de Santimamiñe. El ADN obtenido de los huesos encontrados en las distintas excavaciones ha sido el origen de la investigación. Las primeras excavaciones las realizaron Barandiarán, Aranzadi y Eguren entre 1918 y 1926. Hace 6 años se retomó el trabajo. En las excavaciones realizadas hasta ahora se han encontrado restos humanos pertenecientes a 7 individuos. Estos restos se conservan en el Museo Arqueológico de Bilbao. No hay esqueletos completos, las piezas principales son un cráneo con las primeras vértebras cervicales y una mandíbula. Además, se hallaron también diversas piezas dentales. Los investigadores, ellos comentaban que prácticamente todos los restos humanos de Santimamiñe debían de proceder de los niveles de las edades de los metales, del calcolítico y de la edad del bronce. En años tendríamos que hablar aproximadamente de restos que tienen entre 4.000 y 3.000 años antes del presente. La mandíbula 698. Para llevar a cabo las dataciones se toma como año de referencia 1950, es decir, la época en la que comenzó a utilizarse el radiocarbono para hacer mediciones. Al hacer el estudio genético de estos 7 individuos, hemos datado a los 7. Y nos hemos encontrado con que realmente hay algún individuo mucho más antiguo de lo que se suponía. Y de hecho es un dato muy interesante porque de esa época
no tenemos muchos registros funerarios en Euskal Herria, en nuestro entorno más cercano. Entonces, ahí nos ha dado una datación de cerca de 6.200 antes del presente. De las piezas recuperadas en los yacimientos se extrajo el ADN para realizar los análisis en los laboratorios del Banco de ADN de Vitoria. Las muestras se obtuvieron de los dientes y se analizó el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es transmitido de madres a hijos de generación en generación y contiene toda la información sobre el linaje materno. Con los primeros datos en la mano y tras analizar el ADN de los participantes en el proyecto, la conclusión fue que los habitantes de la cueva de Santimamiñe y los actuales habitantes de la comarca de Busturia comparten las mismas raíces. Hemos podido ver que en esta región existe una alta frecuencia o cantidad de linajes muy antiguos, los mismos que encontrábamos en la cueva. Como los restos que hemos estudiado tienen 4.000 años, nos podríamos retrotraer a 4.000 años de una manera bastante segura. No obstante, si pensamos en algunas otras características que existen en la población actual, algunos genes de enfermedades, etcétera, que se han estudiado, pues podemos ir mucho antes, 7.000 años e incluso mucho antes. Y si miramos ya meramente el linaje de ADN mitocondrial y estimamos su antigüedad, en muchos casos llegamos a 15.000 años hacia atrás. Así pues, se pueden retroceder al menos 4.000 años para encontrar los orígenes de los habitantes de la comarca de Busturia. Pero los yacimientos de Santimamiñe van aún más atrás. En las excavaciones, capa a capa se desciende en la cueva y se retrocede en el tiempo. En los niveles inferiores se encontraron restos de animales carnívoros. Los siguientes niveles muestran que la cueva quedó inundada durante un amplio periodo en el que desapareció todo rastro de vida. Cuando el agua descendió, aparecieron los primeros humanos. Transcurre esa fase de inundación del vestíbulo y es justo en ese momento donde tendríamos las primeras evidencias de ocupación ya humana de la cueva, que corresponderían al magdaleniense y que se datan en torno a 14.700 antes del presente. A esa época se remontan aproximadamente las pinturas de la cueva de Santimamiñe. La datación estilística, es decir, el estilo, las convenciones de estas figuras, durante qué periodo se pueden hacer, nos dan un periodo, un lapso de tiempo bastante amplio. Con los datos nuevos de las excavaciones recientes y los autores, los que han hecho la revisión del arte rupestre, proponen que es mucho más probable que las figuras se hayan hecho en la fase de ocupación de la cueva de entre 12.700 y 12.000 antes del presente. Hasta en 2 ocasiones se ha intentado datar las pinturas de Santimamiñe realizando la prueba del carbono 14, pero sin éxito. Los primeros análisis dieron resultados totalmente erróneos y el segundo no pudo llevarse a cabo por falta de colágeno. El colágeno, proteína presente en los pigmentos de origen orgánico, es imprescindible para la prueba del carbono 14, ya que es la sustancia que se analiza para la datación. No tenemos otro tipo de elementos que se puedan datar. Quizás habría que ensayar en esta cueva la posibilidad también de hacer alguna datación, pues bueno, de las costras calcíticas por las series de uranio, ¿no? como se ha hecho en las 6 cuevas de Cantabria y en la de Asturias.
el método del carbono 14 y la datación estilística. Esos han sido los sistemas que se han utilizado durante años para conocer la edad de las pinturas, dibujos y grabados rupestres. Básicamente se data comparando unas pinturas con otras, no de manera independiente. Por lo tanto es relativo y no se realiza una datación directa, se basa en una suposición. Si aceptas que el estilo va evolucionando con el tiempo y que a cada estilo le corresponde una época, puedes mirar a las pinturas rupestres y decir, esa pintura es simbólica, tan solo representa un punto, tiene que ser más antigua que una pintura sofisticada. En ese contexto, a principios de los años 90 del siglo pasado, surge la aplicación del método carbono 14. Ese método servía para datar solo y exclusivamente aquellas figuras que habían utilizado como material colorante, es decir, como materia pigmentaria, habían utilizado el carbón. ¿Qué es lo que pasa? Que el carbón es un tipo de materia relativamente bastante utilizada, pero que probablemente no alcance el 15-20% en el mejor de los casos. Por ello, ni las pinturas cuya materia colorante no es de origen orgánico, ni los grabados se han podido datar hasta hoy a través de métodos físico-químicos. Sin embargo, hace poco menos de un año, un equipo de investigadores de varios países comenzó a aplicar un nuevo sistema de datación para conocer el momento en el que se hicieron las pinturas rupestres, el análisis del uranio torio. Un método mediante el cual se consigue datar un proceso geológico. Es una investigación que se está llevando a cabo en 11 cuevas de Cantabria y Asturias. Entre ellas está la Cueva del Castillo. Situada en el Monte Castillo, la cueva fue descubierta en 1903. Hoy es Patrimonio de la Humanidad y se puede visitar. Alberga más de 275 figuras y los registros arqueológicos allí realizados revelan parte de la historia de los últimos 150.000 años. Estamos en el panel de las manos, en la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo es uno de los yacimientos con arte rupestre más importantes de toda Europa, por el número de figuras y sobre todo por la variedad de técnicas, temas y estilos que tiene. En concreto, el panel de las manos es de los más representativos porque tiene superposiciones de figuras desde el principio que se origina la expresión artística por la humanidad hasta las fases más adelantadas. Figuras de signos. Figuras animales representadas en estas imágenes de bisontes. Y las menos habituales, las imágenes que hacen referencia a lo humano. El panel de las manos alberga las 3 grandes categorías del arte rupestre paleolítico. Se llaman manos en negativo porque consisten en que una persona ha puesto la mano y otro ha soplado el pigmento, ¿no? Entonces alrededor queda todo ese halo de color rojo que llega hasta por aquí, en medio queda el negativo de la mano y justo pues ha cogido en este caso pues vinculado a esta pequeña zona, lo que sería el lateral que queda al lado del dedo gordo, ¿no? Este es el rastro de una de las muestras obtenidas por el equipo de investigación. No hace falta tocar la pintura para poder realizar la prueba del uranio torio. Este sistema data la calcita que se forma justo encima del dibujo milenario. Es una película, un velo blanquecino de mineral que se forma en unas condiciones ambientales muy concretas y que para poder ser utilizado debe haberse formado justo encima del trazo. No podemos trabajar con cualquier pintura rupestre. La calcita tan solo se forma en lugares acuosos y normalmente las pinturas se encuentran en las paredes más secas, ya que si no el agua las habría borrado.
Por lo tanto, buscamos paredes que en el pasado debieron de ser acuosas y que por ello se formara calcita sobre las pinturas. Para obtener una buena datación tiene que haber dos condiciones. Una, que la calcita sea de buena calidad, y es decir, es que esté bien cristalizada. La segunda condición para realizar una buena datación es la cantidad de calcita que se debe recoger, en torno a 10 miligramos. Gracias a los últimos avances tecnológicos, en concreto en los espectrómetros de masas, hoy estos análisis son una realidad. Estos instrumentos permiten examinar con precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos. En los laboratorios del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en Burgos, se realiza el análisis y la interpretación de las muestras. La técnica del uranio-torio no es nueva, tiene cerca de 40 años. Se trata de la espectrometría alfa. Pero la cantidad de muestra que necesitamos ahora para cuantificar los productos de la desintegración del uranio es 10.000 veces más pequeña. Por eso, es ahora posible ir a la cueva y realizar la prueba a pequeñas muestras, algo que hace 10 años no se podía. Los científicos buscan la concentración de uranio-torio que se encuentra en la muestra de calcita. El primer paso consistirá en separar el uranio-torio de la calcita. El isótopo uranio-238 con los años se convierte en torio. El análisis permite conocer la cantidad de uranio que se ha convertido en torio. Se obtiene una edad absoluta de cuándo ha sido realizada o cuándo ha sido formada esa calcita, que eso implica una edad mínima de cuándo se ha pintado. Si se ha formado una calcita sobre una pintura de un caballo y la calcita se ha formado hace 15.000 años, sabemos que lo que hay debajo de ella, esa línea del vientre del caballo, se ha formado al menos hace 15.000 años. En contra de lo que se pensaba, las dataciones realizadas en la cueva de El Castillo indican que algunas de las pinturas allí encontradas son por lo menos de hace 40.400 años. En concreto, estos discos, de significado desconocido, que se encuentran en varios puntos de la cueva. Es una sucesión de discos, de puntos grandes realizados soplando, al igual que las manos, y en esa forma semicircular en concreto de esta de aquí se cogió una muestra, y esta es la muestra que dio que esta formación de calcita se formó hace al menos 40.400 años. En este momento es la fecha más antigua que se asocia al arte rupestre en toda Europa. Los análisis llevados a cabo dentro de la misma investigación en las cuevas de Tito Bustillo en Asturias y Altamira en Cantabria también arrojan datos de interés. En Altamira han concluido que el gran techo de los bisontes de la cueva se pintó en un periodo mucho más amplio de lo que en un principio se creía. Las pinturas se realizaron en un largo periodo de más de 20.000 años. En Tito Bustillo han datado por primera vez una figura humana de entre 35.000 y 29.000 años de antigüedad. Pero además, algunas de las nuevas dataciones nos llevan en el tiempo más atrás de lo esperado, a los límites de la presencia de neandertales en estas cuevas. Este hecho cuestiona algunos dogmas de la antropología y de la prehistoria, que hasta hace poco negaba a los neandertales la capacidad simbólica. Y además los resultados en este caso no solo han sido significativos, sino que han sido extraordinarios, porque son los que han servido para abrir el debate si algunas formas no figurativas podrían haber sido realizados por especies anteriores a la nuestra. Y son figuras que han dado que tienen
más de 40.400 años. Es el límite entre los neandertales y los sapiens que, según los diferentes investigadores y con los límites de la investigación, sería entre hace unos 39.000 muchos años y 42.000 años. Si hubiéramos conseguido llegar un poquito más allí, probablemente este debate estaría totalmente cerrado. Pero bueno, hemos vuelto a una segunda fase a coger calcitas y a ver si conseguimos superar este debate. La posibilidad de que los neandertales pintaran en las paredes de las cuevas del Cantábrico ha sido acogida con reservas por algunos antropólogos. Es cierto que las nuevas dataciones o los nuevos métodos de datación aplicados a las pinturas rupestres abren la posibilidad de que haya una parte pequeña del arte rupestre que se conoce que puede haber sido hecha por neandertales. Lo único que ocurre es que, digamos que nosotros el conocimiento que tenemos de los neandertales y sabemos que son grupos humanos que tienen capacidad simbólica, que de hecho vemos esa capacidad simbólica, por ejemplo, en los enterramientos que realizan, pero a lo largo de Europa se han excavado más de 1000 yacimientos con restos dejados por hombres de Neandertal y en ninguno de ellos se ha encontrado una prueba fehaciente, por ejemplo, de que los neandertales fuesen capaces, por ejemplo, de decorar una piedra o de decorar un hueso o de tener una manifestación simbólica de este estilo, ¿no? Entonces, la posibilidad se abre, pero de momento es una posibilidad, desde mi punto de vista, remota. Este grupo ha participado en la última campaña de excavaciones en la cueva de El Sidrón, en Asturias. Las campañas realizadas en esta cueva, junto con los trabajos llevados a cabo en otros yacimientos, han contribuido de manera decisiva al cambio de modelo, al modo de representación de los neandertales. Así, actualmente se reconoce que los neandertales tuvieron pensamiento simbólico y capacidad de expresarlo. Ahora mismo la imagen que tenemos de los neandertales es diferente, los vemos como sociedades complejas, sociedades muy variables, muy diferentes entre sí, y los vemos como, digamos, sociedades que son capaces de realizar cosas que antes parecían impensables, como por ejemplo planificar sus comportamientos en el tiempo, o por ejemplo fabricar instrumental de caza complejo, o utilizar instrumentos de hueso, cuestiones que antes, digamos, que se negaban en cierta medida a los neandertales. No creo que haya excesivas diferencias, las diferencias pueden ser tecnológicas, pero en cuanto a sentimientos, a grado de conocimiento del medio, con sus tecnologías, son extraordinarias. Y luego desde el punto de vista, digamos, simbólico, o de otro tipo, más trascendental, lo mismo. Estos individuos se entierran en algunas ocasiones, por tanto su sentido de lo trascendente tiene que existir, tenían sus preocupaciones como tenemos todo el mundo y por tanto no hay ninguna diferencia real entre ellos y nosotros. Utilizada como refugio durante la Guerra Civil Española, los primeros restos óseos fueron hallados en El Sidrón en 1994 y las excavaciones regladas no comenzaron hasta el año 2000. Los hallazgos realizados desde entonces permiten designar el yacimiento como uno de los más importantes que existen para describir el mundo neandertal. Esta es la Galería del Osario y dentro de la Galería del Osario esta zona, que estamos aquí, este gran agujero que tenemos ahora, que estaba cubierto de tierra en su momento, es donde han aparecido prácticamente todos los restos óseos humanos, en torno a unos 2100, y unos 400 restos de industria lítica. 13 individuos diferentes, de los cuales son 7 adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infantil. Con seguridad hay 3 hembras y unos 5 o 6 individuos masculinos. Y de momento algunos otros están en duda. Venga, voy a volver. Las condiciones ambientales y las circunstancias de la cavidad permitieron que en algunos huesos se conservara bien el colágeno, lo que posibilitó que El Sidrón formara parte del grupo de yacimientos que han servido para establecer el genoma neandertal.
Para evitar la contaminación de las muestras con ADN moderno, todas las precauciones son pocas. Cuando aparece un fósil que pudiera conservar colágeno, el traje estéril se hace obligatorio. Gracias a los estudios de ADN, actualmente sabemos que, al igual que entre los Homo sapiens, algunos individuos neandertal eran pelirrojos, que distinguían el sabor amargo, que el gen relacionado con la base neural del habla formaba parte de su ADN y que ejercían la llamada patrilocalidad. Es decir, que las que se mueven son las hembras y hay más estabilidad de los individuos masculinos, cosa que en sociedades cazadoras-recolectoras pues no es raro, es bastante común, ¿no? El sidrón es singular porque, a diferencia de otros yacimientos, en la cavidad que alberga los fósiles humanos no hay hogares u otros indicios relacionados con su vida cotidiana. Y es que el agua o algún incidente geológico los condujo hasta allí. Aquí los huesos están en una zona muy concentrada porque llegaron desde la zona alta y quedaron atrapados aquí, pero está claro que vienen de fuera. El estado de los huesos humanos y las marcas de cortes que presentan muestran al ojo experto que su final fue violento y asociado a una práctica caníbal. ¿Por qué? Pues porque muchos huesos están rotos o tienen marcas de las herramientas para quitar el músculo, descarnar. No todos están canibalizados, pero bueno, una parte significativa de los mismos, ¿no? Las herramientas de piedra encontradas en el sidrón han reforzado esta teoría. Es un elemento también que nos ha permitido concluir esta actividad específica de práctica culinaria, porque lo que hemos encontrado ha sido restos de herramientas, de piezas líticas, algunas de ellas utilizadas. Entonces estos grupos cogieron 2 o 3 cantos, los partieron, usaron lo que necesitaron y todo quedó ahí junto con los huesos. En el sidrón, los científicos buscan ahora el lugar original donde fueron depositados o abandonados los restos humanos encontrados. Buscan el lugar donde hace 50.000 años unos individuos neandertal fueron canibalizados. El objetivo no es otro que entender mejor a aquellas sociedades. En el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana persiguen el mismo objetivo. Los investigadores aquí tratan de despejar las incógnitas que aún rodean a las poblaciones antiguas, unas poblaciones que habitaron Europa durante miles y miles de años. Desde el punto de vista de la cultura, durante muchísimo tiempo se parecieron muchísimo. Los neandertales y los Homo sapiens, nuestra especie, estuvieron haciendo prácticamente las mismas cosas. Hace 100.000 años, por ejemplo, hacían prácticamente las mismas cosas, o por lo menos dejaron restos en los yacimientos muy similares. Pero es cierto que tiene que haber alguna diferencia, y esa diferencia yo la veo desde el punto de vista de la capacidad de expresión simbólica. De hecho, los primeros humanos modernos que llegan a Europa, prácticamente desde el momento en el que llegan, o casi un poquito después, empiezan a desarrollar unas capacidades simbólicas extraordinarias. Prácticamente en todos los yacimientos aparecen colgantes, objetos decorados, aparecen las primeras obras de arte claras.
los primeros animales pintados, por ejemplo, pues todo el mundo conoce la famosa cueva de Chauvet, ¿no? con esas magníficas pinturas, y eso es algo que los neandertales o no han dejado rastro de ello o no eran capaces, por ejemplo, de hacerlo. Sí tenían capacidad simbólica y quizá tenían incluso capacidad para hacer eso, pero una cosa es hablar de capacidades y otra que se den las condiciones históricas para hacerlo, ¿no? Venta la Perra, Santimamiñe, Ekain, Alcherri o Istúriz. Son los nombres de las cuevas donde miles de años atrás los humanos que habitaron en el territorio que hoy conforma Euskal Herria plasmaron su pensamiento simbólico. Los descendientes de aquellos primeros moradores de las cavernas siguen entre nosotros.